La entrevista. Querétaro 24/7. Bien, gracias, son las 9 de la mañana con 21 minutos, 9:21, gracias además por seguir con nosotros, me da mucho gusto hablar en esta mesa de trabajo, como siempre, en su colaboración de todos los jueves, al abogado Adrián Martínez López. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días. Muy bien, Aurelio, gracias. ¿Tú? Bien, muchas gracias, y además déjame comentarte que primero quisiera que habláramos del tema, si no tienes tú inconveniente, Ninguno. de pues este sistema de justicia penal adversarial. Sigo escuchando, sigo oyendo, sigo leyendo algunos comentarios que dicen que no está funcionando del todo, que incluso ayer yo veía en la televisión nacional casos en los que personas han sido detenidas con arma de fuego, 10 semanas después cometen algún delito y hoy están libres, que nadie entiende cómo y por qué, además de lo que el día de ayer determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que quienes hubieran cometido algún delito grave, incluso un delito grave, pudieran acogerse, digamos, a lo que hoy por hoy implica o representa o significa o considera el nuevo sistema de justicia penal adversarial. ¿Funciona o no funciona? ¿Sirve o no sirve? ¿Camina con buen ritmo, mi querido Adrián? Y llegaremos hacia dónde, hasta cuándo, para que podamos nosotros entender que el tema y el dilema de la justicia pronta y expedita realmente se pueda cumplir para los queretanos y para los mexicanos. Claro, Adrián. muchas gracias, Aurelio. Al contrario. Yo creo que el tema, como lo hemos comentado en varias ocasiones, sí funciona. O sea, es un cambio radical, un cambio positivo para todos, para la ciudadanía y para las instituciones. Sí. Creo que acusar al sistema penal del aumento de la delincuencia es una cuestión muy irresponsable. Porque ¿Es responsable de quién? de parte de las autoridades que lo están realizando. Mencionábamos que, por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues ya como se le fue la ciudad de las manos en algunas cosas, pues ¿a quién le echa la culpa? Al sistema. Sí. Pero yo no he visto que de la entrada en vigor del sistema Ya o te unos entendí. años antes Ya te entendí. hayan ellos promovido alguna estrategia de prevención del delito, que hayan reorganizado sus policías, que hayan capacitado. Ya te estoy entendiendo, ya te estoy y en el entendiendo. mismo sentido la Federación, el Comisionado Nacional de Seguridad Pública también dice que han aumentado los homicidios en no sé cuánto porcentaje desde que entró en vigor el nuevo sistema, Sí. cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Esto es como si yo te dijera, oye, pues la gente se divorcia más porque ya es más fácil porque el nuevo divorciarse. sistema de justicia penal adversarial. Sí. No es así. No tiene nada que ver una cosa con otra. Ya te entendí. O sea, el Distrito Federal o la Ciudad de México no adecuó, no tiene la infraestructura, no ha implementado, digamos, el que pueda funcionar y operar debidamente este mismo sistema, y entonces estas generan ciertas inconsistencias. Pero la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer abren la puerta para los que cometieron algún delito grave puedan ser juzgados de manera, no sé si estoy bien y estoy diciendo tonterías, mi querido Adrián Martínez, para ser juzgados de manera distinta con el nuevo modelo incluso, No, con beneficios inmediatos. Sí, lo que tenemos que ver en principio es que sí podemos catalogarlos como que ellos están siendo enjuiciados por un delito grave, pero ellos todavía no han sido sentenciados. Entonces, con el nuevo sistema no se permite que una persona pueda estar en prisión preventiva, que es el término del nuevo sistema, Sí. durante más de 2 años. Entonces, con el sistema tradicional, había ocasiones que una persona que estaba siendo procesada estaba 3, 4, 5 años sin sentencia, y posiblemente a los 6 años le dicen, tu sentencia es absolutoria, tienes Pero razón. eso está bien, ¿no? Digo, entonces eso está bien. En mi consideración, sí, claro, Desde su porque perspectiva jurídica está sí, bien. porque de esa cantidad de personas que se pueden acoger a ese beneficio, no sabemos en realidad cuántos sí son, sí cometieron el delito, sí son culpables, Sí, pero sí. yo te puedo garantizar que es un porcentaje muy, muy menor de ese tipo de personas, y la mayoría de ellos también te puedo asegurar que iban a obtener Sí. una condena, una sentencia absolutoria. Sí, o sea que tenían chance de que pudieran salir en cualquier momento, digamos, estar en libertad en cualquier momento. Sí. Son inconsistencias del mismo sistema, del anterior sistema, de lo que justamente pretende resolver o corregir el sistema de justicia penal adversarial. Sí, exactamente, porque la mayor parte de estos delitos que se persiguen, la condena no es
por una investigación científica que ha hecho la Procuraduría, Sí. sino la mayoría es porque el delincuente confesó, quién sabe en qué condiciones haya confesado, Ese es el tema, y sí. nada más. Entonces, con el nuevo sistema y desde hace varios años, e incluso antes de que entrara en vigor este sistema, la confesión ya no es la prueba reina. O sea, si la confesión no está ligada a otros medios de prueba, ya no es suficiente para sentenciar a una persona. Y antes era más que suficiente para que incluso se reconoce como culpable y entonces esta persona es culpable del delito que se le quisiera imponer o del que se le estuviera señalando en un momento determinado, ¿no? Ese es el tema. Y esa confesión era ante la autoridad ministerial, o sea, ni siquiera ante la autoridad judicial. Sí, claro. Entonces, yo sí creo que es una cuestión benéfica. Obviamente la Suprema Corte está actuando por el interés de la mayoría. Entonces, si bien es cierto, van a salir algunas personas que probablemente sí sean culpables, pero pues no lo podemos saber. Ahora, el caso Querétaro, el que vaya poco a poco acomodándose a que funcione este sistema de justicia penal adversarial, entiendo que el 28 de julio tendría que ya a nivel nacional estar funcionando. Dos preguntas ahí. Sí estamos ya listos en los 32 estados de la República para que el próximo 28 de julio ya esté operando al 100%, digamos, en la medida de lo posible, este sistema de justicia penal adversarial. Y segunda pregunta, ¿qué balance hay que hacer de Querétaro? ¿Cómo anda Querétaro en esta conjugación también de esfuerzos en los 18 municipios, mi querido Adrián, de lo que tú puedes decirnos? Yo creo que va muy bien. Incluso se dio el dato de que con el nuevo sistema penal durante este año se han iniciado 1.180 carpetas y han celebrado 1.749 audiencias. Sí. De estas 1.180 carpetas, la mayoría se han resuelto por medios alternativos, que es por medio de una conciliación, de una reparación antes de entrar al juicio, lo cual es muy positivo para la ciudadanía, porque debemos de quitarnos ese mito de que todo el mundo debe de estar en la cárcel y todos los delincuentes deben de estar en la cárcel, y la mayor parte de los delitos deben de ser castigados con penas de cárcel. Si nosotros tenemos un robo, lo que nos interesa es que no nos vuelvan a robar, que eso debe ser una labor de prevención. O sea, no nos garantiza que porque encerraron a ese ladrón no van a venir otros a robar. Sí, claro. Esa debe de ser una cuestión de prevención. Y la otra es que nos restituyan, nos resarcen el daño. Entonces, si eso se está logrando por otros medios alternativos, yo creo que es... Y eso sí se está logrando realmente. ¿Y eso es justicia? ¿Eso es justicia en estricto sentido? Sí, como te digo, nosotros desgraciadamente tenemos el mito de que entre más gente haya en la cárcel, hay más seguridad. Claro, Creo que eso está estadísticamente comprobado, que no es cierto. Digo, los países que tienen mayor número de presos per cápita son los que están en mayores índices de violencia. Ya te entiendo. Entonces, tenemos que quitarnos ese mito como sociedad. O sea, no más cárceles, pero no tampoco, yo diría, culpables o responsables de algún delito libres o inocentes de algo que no cometieron en las cárceles, para que este mecanismo por lo menos cambie de forma. Estamos capacitados, estamos preparados socialmente, y además desde la perspectiva también de los moches, la corrupción, las lana y demás, se pueda hacer que realmente los que hayan sido responsables de algún delito estén donde tienen que estar y los que no estén en libertad. Adrián, ¿en este país? En el país en general no, creo que hay sus excepciones. Por ejemplo, estados como Querétaro, como Nuevo León, hasta cierto punto he escuchado muy buenos comentarios de Puebla. Creo que sí, están preparados, pero la mayor parte del país desgraciadamente no. A nivel federal creo que también en algunas cuestiones sí. Sí, claro. Pero siguiendo esa misma lógica, implicaría que tendrían que estar disminuyendo el número de personas encarceladas. Sí, esa sería la idea. Sí, mira, esa es la idea principal. O sea, la prisión debe ser la última instancia. Si hay medios anteriores para solucionar un conflicto, deben de existir. Obviamente en algunos delitos no es posible. Sí, dime. Como el caso del homicidio, la violación, el secuestro, que eso sí no hay forma de negociar una pena. Pero en daños, en robo, en un fraude, si a ti te hacen un fraude, no te interesa que la persona que te está defraudando esté en la cárcel, sino que pues te pague y a lo mejor sí reciba una sanción, que puede ser una multa. A lo mejor era un profesionista, pues que lo inhabiliten para que pueda ejercer esa profesión. Entonces, como te decía, entre menos reos existan y menos reos sin sentencia, va a ser más benéfico para la sociedad. También es una carga económica muy fuerte. ¿Carga para quién? Para el Estado, por ende para la sociedad.
claro. Tener tanta gente en la cárcel. Digo, aquí tenemos una población pequeña, pero Ya te entiendo. volviendo al caso de la Ciudad de México, del Estado de México, pues las cárceles están sobresaturadas. Sí, te escucho, perdón. Pero tú crees entonces en la readaptación social. O sea, me estás diciendo, una gente se va a la cárcel, está 3 años y luego tiene que incorporarse a la vida social. O una persona que cometió un fraude, en lugar de que se vaya a la cárcel y ahí se vuelve experto en otros delitos, además del fraude, pues mejor busquemos alguna medida, algún mecanismo alterno para poder resolver esa controversia antes de llegar a la cárcel. ¿Esa sería la lógica? Sí, mira, yo sí creo en la reinserción social, pero no con las condiciones. ¿Es reinserción o readaptación? Reinserción. Yo no creo con las condiciones que hay actualmente en la mayoría de los centros penitenciarios, Sí. porque como lo hemos comentado, pues son escuelas para criminales. Del crimen. Sí, completamente. Pero ¿y entonces cómo va a funcionar? Entonces, esa yo situación? creo, por ejemplo, volviendo al asunto del fraude, pues posiblemente esta persona, si ingresa por fraude y está ahí 5 o 6 años en la cárcel, pues ya va a salir corregido y aumentado. defraudador, secuestrador, Sí, robacoches, sí. Todo. etcétera, Corregido y etcétera. aumentado. Exactamente. Corregido y Y posiblemente Sí, si... perdóname, eso no es lo que se quiere. No, porque posiblemente si se logra la reparación de las víctimas en Sí. cuanto a lo económico y el juez impone unas medidas cautelares muy precisas en el sentido de que, te repito, que esta persona no ejerza la profesión que venía haciendo, que no se asocie con cierto tipo de personas, que esté sujeto a una revisión 1 año, 2 años, una supervisión judicial, posiblemente pues esta persona sí se desanime, se dedique a hacer otra cosa, pues hay muchas otras opciones. En este tema de la mediación, ¿no van a perder clientes los abogados? Mira, también hay unas notas que vi la semana pasada, creo que fue en Tamaulipas, que decía un presidente del Colegio de Abogados: con el nuevo sistema penal incluso los abogados estamos perdiendo muchísimos clientes. Sí, claro. Pues mira, posiblemente en esa materia sí, pero pues como ciudadanía lo que uno quiere es no tener ningún contacto con un abogado, porque eso implica que no tienes problemas. Sí. Entonces, pues los abogados, eso una es a lo mejor que no son tan buenos y pues deberían de buscar otro tipo de materias en las que enfocarse. Ya entiendo, claro, para que esto no se convierta, digamos, en un tema que además afecte, incida directamente en lo que tiene que ver con lo que queremos todos, es que se haga justicia, ¿no? Sí, Justicia, claro, en este país, que luego todavía me sigue sonando a mí lejano, y el grito, el más concurrido, socorrido, por lo menos en muchos sectores de la población en nuestro país, donde seguiremos exigiendo todavía que se haga justicia en este país. Bueno, ese es el tema, en lo que tiene que ver. El 28 de julio estará ya funcionando Querétaro. Ya no me contestaste esta pregunta. ¿Ya listo para que pueda operar, también integrarse este nuevo sistema? Sí, yo creo que Querétaro está muy bien, como comentamos alguna vez, el equilibrio que se ha logrado aquí en el estado entre la capacitación que ha recibido el Poder Judicial, la Fiscalía, las autoridades de seguridad pública municipal, yo creo que es equilibrado y todos en conjunto están preparados. En el mismo sentido, la mayoría de los abogados, la Defensoría de Oficio, yo creo que Querétaro es un caso de excepción. Correcto. Hay que ver cómo nos va. Vamos desde tu perspectiva jurídica, ¿qué opinión leíste, escuchaste, te enteraste del contenido del informe de actividades, según informe de actividades de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Consuelo Rosillo Garfias? ¿Qué lectura, mi querido Adrián Martínez López, abogado, sobre esto, y en qué resumirías justamente este segundo informe? Bien, antes que nada, pues hay que darle un reconocimiento al personal del Tribunal Superior de Justicia, porque hay un dato que te quiero compartir que viene en el informe que a mí me llamó muchísimo la atención, que es la magistrada menciona que en 12 años, o sea, estamos hablando de 2 sexenios completos, ellos han tenido la misma base de recursos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Posiblemente han tenido rotación de personal por gente que se ha jubilado, gente que a lo mejor que renunciaron, despidieron, pero es el mismo número de trabajadores con los que cuenta el tribunal. Y el incremento de la población del Estado en esos mismos 12 años ha sido del 25%. Sí, lo leía. Entonces, con la capacidad humana que cuenta actualmente el tribunal, está enfrentando una carga por lo menos 25% mayor a la que enfrentaba hace 12 años. O sea que tenemos rezago de 12 años. Sí, yo creo que aquí la magistrada se fue corta, porque una cosa es el incremento de la población y otra cosa es
la actividad económica que tiene el Estado, que también ha crecido muchísimo, eso no se ve reflejado en cuanto al número de unidades económicas que también han crecido. Claro, pero entonces, ¿qué debemos pensar? Aquí tengo los 25% aproximadamente, lo cual nos indica que la respuesta en materia de justicia debe estar acorde al crecimiento demográfico a fin de garantizar mejores niveles de bienestar para la población en una sociedad en paz, incluyente y próspera. Significa, y porque además después de esto le preguntábamos los medios de comunicación al gobernador Domínguez, oiga, está pidiendo presupuesto del Poder Judicial del Estado, ¿hay chance? Claro que falta para revisar y para hacer la programación del presupuesto para el próximo 2018, y el gobernador contestó, tenemos que ser austeros, no va a haber dinero, y si ya tenemos 12 años de rezago, le vamos a tener que aumentar otros 2, otros 3, otros 6 años ese rezago, ¿y quién al final va a pagar esos platos rotos, mi querido Adrián? Pues mira, aquí el tema de presupuesto, la magistrada también mencionó que tiene un presupuesto anual de 780 millones de pesos. Yo creo que no es suficiente porque ella misma menciona que el 89% de ese presupuesto se destina a nóminas. Entonces, ¿dónde hay recursos para invertir en infraestructura? Incluso también mencionó, yo no lo vi en el informe, pero ella lo mencionó a principios, que el tribunal únicamente cuenta con 125 vehículos. Sí. Entonces, igual, ¿dónde hay recursos para invertir en vehículos, el en dinero, nuevas tecnologías? El presupuesto solamente para pagar sueldos y salarios de los empleados, incluyendo los magistrados y jueces y demás, ¿no? Sí, o sea, imagina, tú tienes un negocio en el cual casi el 90% de tus ingresos se destina a sueldos, pues ¿con qué compras? Papelería, combustibles. Sí, es que funcione. Exactamente. ¿Es negocio la justicia? No, nada más lo pusimos como ejemplo. Y me dejaste pensando ahí, dije, no, pues te tengo que decir de esa manera. Pero entonces, a lo que voy es, perdóname, y lo digo con todo respeto otra vez, mi querido Adrián Martínez López, otra vez rollo, discurso demagógico, porque en estricto sentido, la infraestructura del Poder Judicial, pensando en el crecimiento poblacional que tiene Querétaro, en el crecimiento económico, industrial, que va a tener todavía Querétaro en los próximos años, el sistema judicial en este país, en este estado, no ha crecido al mismo ritmo, al mismo nivel, que debió haber crecido por lo menos en términos presupuestales, un 25%, para que pues pudiéramos nosotros pensar en que va a haber justicia. Pero me hace pensar en que si un juez tiene que atender pues 100 casos, y así lo ha mantenido durante estos últimos 12 años, en los próximos va a aumentar a 125 casos, tiene todavía más trabajo, tiene el mismo sueldo y tiene la misma secretaria, el mismo proyectista, el mismo meritorio, en fin, el mismo personal, pues darse abasto para atender, para resolver, para sentenciar, pues es más complicado entonces, Adrián, ¿no? Muchísimo más complicado. Incluso, retomando lo que mencionas, se han creado nuevos juzgados, tanto civiles, familiares, pero con el mismo personal. Sí, eso decía la magistrada. Entonces, ¿cómo tú esperas que, como tú mencionas, un juez en lugar de atender 100 casos, ahora está atendiendo 125, pero ya no tiene los 3 o 4 proyectistas que tenía porque ya se le fueron 2 al juzgado de nueva creación? Pero va a tronar entonces el sistema judicial, o dicho en otras palabras, no se está atendiendo realmente una necesidad urgente que tiene que ver con este tema de la administración de la justicia en el estado de Querétaro, ¿o sí? Sí, yo dudo mucho y estamos muy lejanos de que truene, porque a fin de cuentas yo veo que el trabajo del tribunal y de las personas... ¿Por qué estás tan seguro, Adrián? Porque yo te soy muy sincero, yo no he visto un solo caso en el que alguien se queje de corrupción, de malos tratos en el tribunal, de que las cosas no funcionen. O sea, sí de lentitud, eso yo creo que todo el mundo... Y no será por eso que el gobernador dice, pues no hay más dinero, no hay más presupuesto, así como le han echado ganas y le han echado creatividad, en lugar de que atiendan 100, atiendan 125 y luego 150 y luego 200, para que se vea que están comprometidos, ¿no?, con la causa de la justicia. No, yo creo que sí se le tiene que inyectar más recursos al tribunal, pero también creo que el tribunal debe organizarse de una manera diferente en ciertas cosas. Sí. O sea, hay que aprovechar las ventajas que tiene el tribunal en el estado. Por ponerte un ejemplo, el tribunal tiene uno de los mejores servicios en el país, de lo que ellos le denominan como expediente electrónico, que esto es que tú como usuario puedes consultar
todos tus expedientes digitalizados por internet desde tu casa a cualquier ¿Es de hora. los pocos estados? ¿En otros estados no existe eso? En algunos estados no existe y en algunos estados este servicio tiene un costo. Por ejemplo, en la Ciudad de México tú tienes que pagar una cantidad al mes para estar consultando y depende del número de expedientes, depende el costo que tú tienes que pagar como abogado, digamos. Exactamente. Como abogado. Entonces, creo que debemos de aprovechar esa infraestructura que ya hay para incluir algunas tecnologías que no se están incluyendo, como es el caso de la firma electrónica, que, por ejemplo, el SAT y el Poder Judicial de la Federación tienen un convenio que les ha resultado muy, muy beneficioso, en el cual tú puedes presentar promociones, demandas y demás por medio de tu firma electrónica. Sí, Entonces, claro. creo que debemos de ver también algunas opciones, pero esto no debe de ser excusa ni motivo para no inyectarle más recursos al tribunal. Bueno, pues ahí está entonces esta opinión, yo la tomo en consideración, no estoy de acuerdo con cosas que me dice aquí el abogado pues Adrián Martínez López, pero lo respeto y bueno, yo en mi conclusión yo diría, creo que falta que se atienda realmente que es uno de los tres poderes importantes y fundamentales para el desarrollo del Estado. Se habla, se presume mucho del Estado de Derecho y de las instituciones y de que tengamos confianza en un país donde no tenemos confianza en los jueces, en los magistrados, en la justicia, pues es un país condenado también al fracaso en muchos sentidos, ¿no? Y requeriríamos de una inyección, no solamente de recursos de presupuesto de dinero, sino sobre todo de poder contar con esta infraestructura que realmente pueda atender, que pueda servir de mejor manera a la sociedad queretana, mi querido Adrián. Sí, definitivamente, pues la mayor queja de la mayoría de la gente que quiere invertir en nuestro país es la impunidad y la corrupción. Exacto. Entonces, mientras no resolvamos esos temas, pues no vamos a tener la capacidad de generar el número de empleos que requiere nuestro país. ¿Este sistema ayudaría justamente a acabar con la impunidad, a acabar con la corrupción? Sí, por supuesto, incluso tocando ese tema, saliéndonos un poquito del principal que estamos tratando, el nuevo sistema pues trae incluso una serie de responsabilidades penales incluso para las empresas que incurran en actos de corrupción, en defraudaciones, etcétera, que anteriormente no se contemplaban. Anteriormente únicamente era responsable el representante legal o sea, sí hay cuestiones muy novedosas que son muy benéficas. Bueno, ahí estamos. Gracias. Son las 9 de la mañana con 42 minutos. Gracias, mi querido abogado Adrián Martínez López. Teléfonos, ¿dónde te podemos comunicar? Sí, con muchísimo gusto en el 4423-594141. Ahí estamos a la orden de todos ustedes. 594141, como siempre, el abogado Adrián Martínez López, siempre al servicio de la comunidad. Como siempre, gracias. Además, en esta perspectiva jurídica, gracias, mi querido Adrián. Que tengas buen día. Igualmente. Muchas gracias. Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más.